Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y hoy vamos a estar viendo una parte de la Biblia también en el libro de Santiago y vamos a hacer una aplicación al final. Muchas gracias por pasar por mi canal. Ya sabes, si estos videos le gustan, denos un like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las siguientes notificaciones. Muy bien, pues vamos, sin más premura, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estar viendo 3 versículos de la Biblia. En el libro de Santiago estaremos comenzando con el versículo 13 del capítulo 1. ¿Por qué? Bueno, una de las características principales que tenemos como seres humanos es proyectar la responsabilidad, como que se nos da más bien ser irresponsables que responsables. Entonces, vamos a estar viendo aquí esta enseñanza. Comienza el versículo 13, comienza: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, vamos a ver esta aseveración, esta gran verdad, y está afirmando aquí el autor de este libro, Santiago. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Bueno, por su naturaleza. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer, pero no por eso deja de ser Dios. Dios no puede pecar, pero no por esto deja de ser Dios. Dios no puede mentir, y no por esto deja de ser Dios. En una ocasión, un estudiante de filosofía me dijo: entonces tú dices y afirmas que tu Dios es omnipotente. Le dije: sí, señor. Dijo: entonces tu Dios podría ser una piedra tan grande que se podría destruir a sí mismo. Le dije: no. Dijo: entonces no es omnipotente. Le dije: no. No más que Dios no puede hacer el mal. Además, Dios no es tan falto de inteligencia como para destruirse a sí mismo. Ahora, aunque Dios quisiera pecar, no podría, por su misma naturaleza. Eso se le da al hombre por su naturaleza. Más adelante vamos a describir un poquitín acerca de esto de la naturaleza del hombre. Dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a hacerlo. Es una afirmación bastante severa. Si no, aquí está el contraste, dice el versículo 14, sino cada uno de los seres humanos es tentado cuando de su propia concupiscencia, aquí viene esta palabra interesante, es atraído y seducido. Bueno, esta concupiscencia es la que nos hace diferentes de Dios. Esta concupiscencia es nuestro deseo de pecar, o nuestra antigua naturaleza, o nuestro deseo desordenado de querer tener o hacer las cosas. En un contexto, esta palabra concupiscencia tiene una relación directa con el asunto moral o sexual, pero en el más general, en el contexto más global, tiene que ver con todos esos deseos que no son del agrado de Dios. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles serían estos? Bueno, todos los que pretenden deshacer lo que Dios hizo. Ese deseo de deshacernos a nosotros mismos, ese deseo incontrolado se ve muy a menudo en los niños. Quiero esto y lo quiero ya, y lo quiero ahora. Y una vez que lo tienen, lo desechan. Bueno, mientras son niños, uno como adulto les puede ir corrigiendo y les puede uno ir enseñando el valor real de las cosas. Y entonces se supone que deben aprender. Pero llega el momento en que crecemos y por alguna razón decidimos no hacer caso a lo que se nos enseñó de niños, de respeto, de amor,
y de principios morales y todo esto, y pensamos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? Entonces, a esto se refiere la concupiscencia. Y es esta parte que Dios no la tiene, porque Dios no fue creado como nosotros lo fuimos creados por Dios. Dios es eterno. Entonces, Dios no tiene esta debilidad, si se puede decir así. Por eso es la afirmación anterior. Dios no puede ser tentado por el mal. Son de estas cosas que Dios no podría hacer. Si Dios quisiera hacer el mal, no lo podría hacer aunque lo quisiera. Pero tampoco lo puede querer porque está fuera de su naturaleza. Entonces, esto le corresponde única y exclusivamente al ser humano. Y noten lo gradual que es esto. Dice, entonces, la concupiscencia, dice el versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten cómo va gradualmente empeorando el ser humano en cuanto a sus decisiones. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En pocas palabras, responsabilícese de sus decisiones. No le eche la culpa a otra persona. No proyecte la culpa. Hágase responsable de sus actos. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Dice, cuando una vez que le haces caso a la seducción, aquí el versículo 14 está hablando con una mentalidad o con una idea en el trasfondo, como cuando va uno a pescar, que le pone un cebo o una lombricita en el anzuelo, ¿verdad? En el caso de los peces. Y lo tira y entonces viene el pez y intenta comerse la lombricita que está en el anzuelo y termina pescado. Y se convierte de haber sido pez libre a pescado en el anzuelo. De esta manera es la analogía que está usando Santiago. Es seducido por este cebo, por esta atracción. Mira la cosa y quiero tener esto. Y lo quiero y lo deseo y se torna un deseo incontrolable y termina esclavizándose aquí. Y termina adhiriéndose a ese deseo que después lo controla a él o a ella. De esta manera se está explicando aquí. Y luego viene el resultado, en el versículo 15 viene el resultado de este engaño, ¿verdad? Alguna palabra antigua decían es cebado y era precisamente engañado, ¿verdad? Actualmente es engañado, es seducido, es llevado a cometer este pecado, a llevar a cabo ese deseo incontrolable de su corazón. Dice entonces la concupiscencia, este deseo que tenemos ahí adentro de querer hacer las cosas de una manera descontrolada. ¿Descontrolado con respecto a qué? Bueno, si lo queremos ver un poquito más en detalle, Dios es un Dios de orden. Hizo las cosas para que lo disfrutara su creación, que fuimos nosotros. Y hay un orden natural de las cosas. Si vemos en la agricultura, en los árboles, en los animales, todo tiene su orden, las estaciones del año, los climas. Bueno, todo está hecho de una manera ordenada. Y ya de sobra sabemos, si hacemos mal uso del agua, si hacemos mal uso de la tala de árboles, si hacemos mal uso del planeta, ya sabemos por muchas fuentes, todo el daño que se ocasiona. La contaminación que se causa, el daño que se causa aquí y allá, todo esto ya de sobra lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando por muchos canales y por muchas maneras. Entonces no vamos a ir ahí. Simple y sencillamente
vamos a ver la consecuencia de este desenfreno. Después que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí es donde llegamos al punto crucial. Porque la paga del pecado, dice el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en su capítulo 6, el versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. Muerte no necesariamente está refiriéndose en la Biblia como la muerte física, o sea que se muere una persona, aunque en algunas ocasiones sí, pero en muchas de las ocasiones, muerte, bíblicamente hablando, quiere decir separación total de Dios. Si podemos leer o si queremos leer, más adelante vamos a ir viendo algunos aspectos. Ahí en Romanos capítulo 1, dice, donde habla acerca de la degradación del hombre. El hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como tal, no lo reconoció como tal, no le dio gracias, sino al contrario, se ensoberbeció, dice el capítulo 1 de Romanos, y entonces tuvo por consecuencia a su desvarío el abandono de Dios. Entonces dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 1, Dios los dejó a sus gustos, a sus desenfrenos. Y entonces se contaminaron, se corrompieron, haciendo uso de todo lo peor que podría ser. Todo está descrito en el capítulo 1 de Romanos, si es que está interesado en ver cómo comenzó la degradación del hombre, por el desenfreno de hacer caso a un deseo de su propio corazón, no de culpa de Dios, no de culpa de otra persona. No es que caí, no es que alguien me forzó a hacer, no, es el deseo que tienes aquí, lo alimentas y lo llevas a cabo, y una vez el pecado, después que eres seducido, el pecado ejecutado trae consigo la muerte, que es la separación de Dios, donde ya no es posible hacer mucho, prácticamente nada. Entonces viene aquí la respuesta como una especie de salvavidas de parte de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, separación de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo que Dios da a todo aquel que escogió no seguir a Dios. Dice Dios, ok, si no quieres hacer y vas por tu camino, lo que va a pasar es muerte. Pero recuerda, la dádiva mía, mi regalo para cuando lo quieras usar, es vida. La paga del pecado es la muerte, separación de Dios. Pero la dádiva de Dios, que en este caso vino esa dádiva a ser ejemplificada físicamente en Jesucristo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Y ahora, pues ya está con el Padre, pero lo tenemos espiritualmente. La dádiva de Dios, o sea, Jesucristo, es vida eterna para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna, porque para eso es que vino Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, la dádiva. Ese fue para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, podríamos concluir aquí y decir, entonces no todo está perdido. De acuerdo, no todo está perdido. Por nuestras malas decisiones, no por las de nadie, sino por nuestras malas decisiones, hemos escogido mal y seguimos un deseo que no nos lleva más que a la muerte. Sin muchos detalles, nos lleva a la muerte. Pero ahí en la muerte, todavía hay una solución. Antes que usted muera físicamente, ahora que está escuchando esto, puede arrepentirse y aceptar la dádiva que Dios dio
para que tenga vida. O sea, usted mismo puede cambiarlo de muerte a vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, vamos a dejarle aquí. Si hay alguna duda al respecto, si hay algún comentario, pues hay espacio para ello. Y recuerde, si este video les gustó, pues denos su like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las nuevas notificaciones. Y cualquier comentario, ahí estamos más que dispuestos, más que abiertos para recibirlo, para contestarlo en su debido tiempo. ¿De acuerdo? Pásela bien. Hasta luego. Bye.